Irán, una de las potencias regionales más importantes del Oriente Medio, acaba de amenazar de muerte al expresidente de los Estados Unidos y futuro candidato presidencial para obtener nuevamente la presidencia, Donald Trump, a la vez que a otros funcionarios de lo que fue su gobierno. Todo esto en razón de una operación que Trump hizo en su gobierno que le costó la vida a un general importante del ejército de Irán. Y vamos a ver que esto es todo en un contexto de un armamento cada vez más fuerte por parte del país del Medio Oriente, donde buscan expandir su control en distintos países de la región, como también en el continente americano, donde la República Islámica ha hecho vínculos en Venezuela y en Chile. Y vamos a ver también un poco por qué se da esto y qué es lo que está empujando Irán, un poco de su historia, a la vez que analizamos sus numerosos problemas económicos, consecuencia de malas políticas a nivel económico, como también de sanciones internacionales. Todo eso lo vemos a continuación. Recientemente, en la televisión pública de Irán, un general de alto mando del ejército de Irán anunció que tienen la intención, el objetivo de eliminar y de asesinar, lo dijo con sus palabras, a Donald Trump, a la vez que a otros funcionarios de su gobierno, tales como Mike Pompeo, que fue jefe de diplomacia en el gobierno de Trump, y el excomandante del ejército de los Estados Unidos, un cargo muy alto, Kenneth McKenzie. Ahora la pregunta es ¿por qué hacen esto? Esto ocurre como una venganza, dicen ellos, y que quieren lograr por el asesinato del general Soleimani. ¿Quién es el general Soleimani? Él era un general de alto rango del ejército de Irán y muy popular en ese país que estaba haciendo actuaciones en Irak. Ahora, ¿por qué es esto? Porque el gobierno de Irak, aunque tiene muchos vínculos con Estados Unidos y en la práctica es casi un títere de ese país, tiene una influencia no menor de su gobierno actual de la carácter religioso chiita, el mismo que de Irán. Entonces empezaron a hacer colaboraciones y Soleimani, que estaba haciendo operaciones en ese país con la autorización del gobierno de Irak, recibió un ataque por parte de los Estados Unidos con drones bajo la orden de Trump y de los mencionados ahí, Mike Pompeo como el general McKenzie, comandante en jefe del ejército de Estados Unidos, porque querían eliminarlo, a esta figura esencial dentro del régimen iraní, que tenía mucha popularidad y mucha influencia en sus fuerzas armadas. Y en consecuencia de esto quieren hacer su venganza, a la vez que anuncian que están desarrollando misiles de crucero, a la vez que se sospecha que una cantidad importante de armas nucleares las podrían tener a futuro. Ese es más bien el contexto. Todo esto ocurrió, recordemos, en el primer gobierno de Donald Trump. Pero la pregunta es por qué hay tantos estos problemas entre Estados Unidos e Irán. ¿Dónde está este conflicto y por qué Irán quiere hacer esto? Y todo esto tiene que ver un poco con la historia de Irán. Irán es un país sumamente rico, que cada vez tiene más recursos naturales. Descubrió hace poco litio, por ejemplo. Tiene gas, tiene petróleo y a la vez tiene una serie de población bastante educada en comparación al resto del Medio Oriente. Pero a pesar de tener todos estos beneficios, Irán actualmente se encuentra en una situación bastante compleja. Ha tenido numerosas protestas que le han significado sanciones internacionales de países, por ejemplo, como Canadá. Simultáneamente, cientos de miles de personas y en su momento millones marcharon contra el régimen, porque es un régimen sumamente totalitario y teócrata, y que se han ejecutado numerosos jóvenes por protestar, por ejemplo, que a las mujeres se les obligue a usar velo, o que no haya realmente una democracia plena. Y simultáneamente también estas protestas en su momento comenzaron porque una joven de cerca de 20 años, la mataron a golpes miembros de la Guardia Religiosa Islámica de ese país, la Guardia de la Moral, como le dicen, porque no se cubrió completamente el pelo, ni siquiera que no lo tuviera cubierto, sino no por completo con un velo, y la mataron a golpes. La dejaron en coma y después falleció. Y ante eso, cuando hubieron masivas protestas, esto lo suprimieron por la fuerza, y ahora se han indultado a miles de presos, aunque muchos se ejecutaron, pero se espera que estas protestas continúen. Pero todas estas actuaciones a nivel regional, como también esta lucha con Estados Unidos, tiene que ver con un tema ideológico y geopolítico. Porque el régimen actual de Irán no ha estado siempre en el poder, es algo históricamente relativamente moderno, llegaron al poder recién en los 70. ¿Y por qué? Porque antes estaba el régimen del Shah de Irán, una monarquía absoluta liderada por la dinastía Pahlavi. ¿Y qué pasaba con esta monarquía? Que había logrado consolidarse en el poder luego más bien de la purga, con ayuda de un golpe de Estado de Estados Unidos y el Reino Unido en la década de los 40 y 50, comienzo de los 50, al régimen de Mossadegh, que era un nacionalista que buscaba expropiar el petróleo de ese país que estaba bajo mano de compañías inglesas, que eso tiene una historia anterior de cómo se forzó al imperio persa en su momento por presión de armas a dar esas compañías a propiedad del Estado inglés. Y que, insisto, no vamos a ahondar en eso porque va más allá del tema en cuestión, pero el Shah, que al principio tenía cierta popularidad, fue disminuyendo su popularidad por ciertas razones.
Sectores más islamistas, y podríamos decir que son los que ganaron, y ultraconservadores decían que era muy liberal, que era decadente porque estaba tratando de copiar estructuras occidentales, tanto en lo económico como en un mayor liberalismo económico, aunque más o menos porque había mucha corrupción, era muy corporativista, la verdad. Y también con mayores libertades personales. Uno sigue, por ejemplo, videos o imágenes de Irán en los 60 y 70, se ve como un país occidental. Eso se acabó. Otros sectores lo odiaban por otras razones. Comunistas lo detestaban y también fueron parte de las protestas porque querían hacer una revolución marxista. Y por lo tanto odiaban el sistema que ellos llamaban capitalista y opresor. Sectores socialdemócratas y liberales querían un establecimiento de una república o al menos una monarquía constitucional con mayores garantías democráticas, con mayor participación ciudadana y profundizar aún más las reformas occidentales que no sentían que iban lo suficientemente rápido. Todos pedían cosas distintas, pero no había figuras unificadoras. La única figura carismática que apareció era el Ayatollah Khomeini, un líder religioso, lo que sería como un sacerdote islámico. ¿Y qué pasó? Que él lideró esto y empezó a apoyar a todos los grupos que criticaron al Shah y apoyó las protestas, eventualmente se dio un poco el régimen y eso le hizo que los otros presionaran más, eventualmente se logró derrocar el régimen y cuando llegó el Ayatollah Khomeini, que se puso como líder diciendo que apoyaba a todo y que era democrático, después dijo, no, en realidad no necesitamos una democracia islámica, solo necesitamos Islam. Y por lo tanto implementó un sistema bastante totalitario que se mantiene hasta el día de hoy, con una democracia muy a media, y que eventualmente lo que hizo a otros grupos que utilizó como tontos útiles, que fueron los socialdemócratas, los comunistas y los liberales, igual que monarquistas que era más moderado y querían una monarquía constitucional, los eliminó, los purgó, los asesinó. Eso es lo que se implementó, ¿no? Y eso tomando en cuenta que aunque había una cantidad importante de gente muy conservadora, especialmente en las zonas rurales, muy islamista, radical islámica, eso en la actualidad es mucho menor, donde la población joven es muy amplia en Irán y la mayoría quieren acercarse más a un modelo occidental, más allá de que los cúpulas de poder y sus guardias religiosas fanáticas no lo permitan. Eso es el contexto. Y todo este conflicto va en la misma dirección, porque el objetivo regional, más allá de que muchos países cuando son más poderosos tratan de hacer geopolítica e intervenir en otros países, es expandir esa ideología y esa religión chiita. Y por eso Irán está interviniendo en el Líbano, en Siria, en Irak, pero también como quieren hacer una mayor influencia geopolítica y oponerse a Estados Unidos por temas geopolíticos y religiosos, y también Israel, que es aliado a Estados Unidos, se alían con los enemigos de Estados Unidos e Israel, o sea, Rusia, también China y países del estilo, a la vez que han comenzado a hacer intervenciones en Latinoamérica. Ya se sabe que hay un vínculo muy directo entre Irán y Hezbollah. Y lo mismo, Irán da asistencia y tiene colaboración directa con el régimen venezolano, donde se dan armas y colaboraciones económicas. También se sospecha que se está germinando una comunidad islámica chiita para hacer operaciones en la región. Y hace no mucho, hace unos años, unos 4 años, se denunció que en Chile también se habían detectado adeptos de Hezbollah, con también vínculos al régimen de Irán. Pero como es costumbre del gobierno chileno que ignora todos los problemas internacionales y se ponen a discutir los políticos cosas más bien irrelevantes a nivel local y luchas de poder, esto se ignoró, que probablemente va a tener sus consecuencias en el largo plazo. Pero como se ve también a lo largo de Sudamérica, se buscan hacer vinculaciones. Y no hay que olvidar también los atentados que se dieron en los 90. En Israel contra judíos por parte también de Hezbollah con vínculo a Irán. Entonces en Sudamérica también están tratando de influir más, tanto a nivel religioso como político. Entonces tanto esta jugada contra Donald Trump como también lo que están haciendo a nivel de sus movidas son, por un lado, para distraer a su población frente a las numerosas crisis locales de alta pobreza, alto desempleo, una inflación galopante y una población que está cada vez más molesta con el conservadurismo que está presente en ese país, conservadurismo islámico, que es bien distinto del conservadurismo, por ejemplo, latino o occidental, porque la verdad es que un conservador occidental de los que vemos en nuestros países probablemente parecería un progresista o liberal comparado con esos conservadores islámicos que están a otro nivel. Bueno, esa mezcla están tratando de distraer a la población a la vez que expanden por temas ideológicos y por temas religiosos su doctrina, tanto para distraer como para obtener recursos en países de su influencia, como tienen bloqueos además comerciales internacionales por parte de Estados Unidos, Canadá y gran parte del mundo occidental, pero también porque quieren lograr mayor poder en distintas partes del mundo. Pero más allá de eso, ¿qué les parece estas jugadas que ha estado haciendo Irán en distintas partes del mundo a la vez que hace una amenaza de muerte en contra del expresidente de los Estados Unidos? ¿Podría esto desencadenar en un conflicto militar con ese país? Ya que si logran asesinar a un expresidente o si ganara de nuevo la presidencia, el expresidente de Estados Unidos sería una cosa que llevaría a un conflicto militar evidentemente. ¿Qué les parece también las intervenciones, aunque son poco habladas, de Irán en Sudamérica, tanto en países como Argentina, Chile y Venezuela? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temas internacionales, noticias internacionales para otro video. Nos veremos en el siguiente programa.
Hasta luego.